Buenos días, estimados oyentes. Acá estamos con Beatriz Lencini, una practicante desde hace muchos años de artes marciales. Ha incursionado en varios estilos de artes marciales. Y bueno, queríamos preguntarle, ¿cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo surgió tu inquietud con respecto a las artes marciales? ¿Cómo te sentiste inclinada a dicha práctica? Un poco que nos contaras un poco brevemente tu historia personal. Bueno, mira, Jorge, cuando yo empecé con el interés por las artes marciales, no era normal en la época, yo tengo ahora 48 años, en la época en que yo era chica y me gustaban estas cosas, o más o menos adolescente, no se hablaba mucho de artes marciales, más de lo que se podía ver en una película, en el cine, o la gente que volaba con las patadas y demás. Era como algo que me llamaba la atención, que me gustaba, no sé, probablemente como la parte estética, por ejemplo, del Kung Fu. No sé, me enganché un poco con eso y busqué un montón de lugares donde poder practicar. Por ser mujer y por ser chica me costó muchísimo encontrar un lugar. Porque capaz que te veían como rara, diciendo una mujer practicando artes marciales, ¿no? Sí, en aquella época no era común, incluso mi padre decía que había tantas cosas para hacer, como por ejemplo bailar o hacer otras cosas que eran más, como un rol más femenino. Más femenina, justamente. Exactamente. Sí. Entonces, en ese aspecto me costó, y bueno, y empecé a buscar, a recorrer lo que en aquel entonces se conocía como un dojo tradicional, de repente donde encontrabas un montón de gente grande, la mayoría hombres, que ahora eso ya como que se amplió, ya ves, es más común ver mujeres practicando distintas disciplinas. Incluso otra cosa, ahora bueno, tenemos dos famosas boxeadoras uruguayas. En aquel momento tampoco era muy común ver mujeres boxeando, ¿verdad? Claro, tal cual. Entonces, en principio, bueno, uno empieza como a interesarse, a buscar, a hacer su camino propio, y encontré gente que practicaba en el Parque de los Aliados. Y ahí un poquito fui haciéndome un lugarcito por ahí, después con amigos que también practicaban, y después empecé a hacer karate, que no era lo que en su momento yo tenía en mis planes hacer, pero bueno, era lo que estaba más asumido como que para una mujer podía practicarse en forma más sencilla, ¿no? Pero me gustaba hacer Kung Fu. Hasta que después, bueno, encontré la posibilidad de hacer Kung Fu y ahí estuve varios años practicando, luego me fui a hacer Jiu-Jitsu y ahora hace 8 años que hago Jiu-Jitsu. Sí, no, tal como decíamos, has tenido, no sé si es una vasta experiencia, porque hay tantos estilos de artes marciales, ¿no? Pero a través de todo este recorrido que tú has tenido a través de las artes marciales, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has encontrado contigo misma? ¿Has sentido que has encontrado cierto equilibrio interior, cierta armonía, cierta paz interior, cierta fortaleza de espíritu, por qué no decirlo? ¿Cómo te ha servido para conectarte todo este entrenamiento? Mira, yo pienso que para los que practicamos durante tanto tiempo vamos haciendo nuestro camino buscando todos por distintos motivos, llegamos, ¿no?, a una escuela, a una práctica. En su mayoría es raro, la gente que conozco que generalmente se dediquen a un estilo solo. Muchas veces vas descubriendo en uno y otros estilos hasta que encontrás algo que te hace sentir bien. De todas maneras, de todo lo que practiqué siempre lo asumí como una herramienta que era más utilitaria para la vida cotidiana, para poder encontrarme conmigo misma, desde luego, poder concentrarme, poder encontrar que de repente hay un lugarcito interno que me pertenece, que el rato que estoy practicando me siento bien conmigo y con el entorno. Como conectada, capaz. Claro, es un estado de conexión, digo, uno empieza a descubrir que hay una unidad de lo que sería la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Que no estamos todos divididos como muchas veces creemos o como vemos los occidentales, ¿no? En estas disciplinas lo que empezás a entender y sin entender, sin ponerle tanto la cabeza, empezás a sentir o a vivenciar que hay una forma de manejarse en la vida, de conectar con el entorno, que tiene que ver con la unidad, que es lo que te hace sentir bien, justamente. Y bueno, ¿y cómo vinculamos esa unidad con uno mismo
a través de todo, bueno, de todo ese combate que nos dan las artes marciales, toda esa lucha contra el adversario. De alguna manera una cosa va contra la otra o una cosa coopera con la otra. Nosotros entendemos todas las cosas como regidas por la dualidad, ¿no? Entonces, en esa dualidad de situación buscamos y encontramos el equilibrio. En realidad, no, la mejor batalla es la que no se pelea, ¿verdad? Justamente. Y lo que buscamos con esa especie de, o bien con ese trabajo que tiene que ver con el cuerpo, con el espíritu y demás, lo que hacemos es luchar, si luchamos o si peleamos es contra nuestros propios enemigos, ¿no? Todas esas cosas, esos bloqueos a veces que tenemos internos, todas esas cosas que nos sacan de concentración, que nos hacen a veces disparar la ira. Aprendemos que existe un autocontrol que no tiene que ser tanto pensado o medido, porque en forma natural se va dando en lo cotidiano. O sea, el arte marcial es una herramienta que nos sirve para manejarnos en la vida de modo, ¿cómo te puedo decir?, más fluido, ¿no? No estamos, como se muestran las películas, pateando a todo el mundo, ni mucho menos. Estamos buscando siempre de asumir un autocontrol, de dejar que las cosas fluyan, de encontrarnos en ese vacío lleno, ¿no? De emocionalmente sentirnos bien, un bienestar interior y por tanto del entorno, ¿no? Bueno, es muy importante eso que decís, o sea, que más allá de la lógica de defensa personal, de que ese arte marcial lleve a esa plenitud del ser humano. Y en cuanto a, bueno, tú has practicado de diferentes disciplinas, ¿con cuál de ellas podría decirse que te has sentido mejor, que te has sentido más a gusto o más conectada contigo misma? En realidad, si me preguntas eso así en frío, no sé realmente contestártelo, porque cada una tiene su encanto, son todas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, en Karate Do encontré determinadas cosas que me sirvieron en su momento, que me hicieron trabajar desde un lugar de mí que fue conectando con esa disciplina. Unas son japonesas, otras chinas, ¿no? Con el Kung Fu, por ejemplo, yo rescaté la parte estética. Para mí era como que esa cosa bonita de hacer una forma de Kung Fu, de ver, como una danza, ¿no? Yo sentía que mi espíritu y mi cuerpo danzaba cuando practicaba Kung Fu. Y en el Jiu-Jitsu encontré que es otro estilo totalmente distinto, tiene torsiones, tiene, ¿verdad? Tiene otro tipo de trabajo, de tomas, de llaves, y empecé a encontrar como que me llevaba también a un estado interno de cierta, ¿cómo te puedo explicar? Quizás autocontrol, quizás el dominio de las emociones desde otro lugar, la concentración. Es un trabajo bastante completo. Trabajas piernas, trabajas brazos, trabajas articulaciones, torsiones, caídas. Estás hablando de Jiu-Jitsu ahora. De Jiu-Jitsu, ¿no? Por ejemplo, a mí, una de las cosas que yo siempre digo, a mí las artes marciales en cierta forma me salvaron la vida, porque yo tuve un accidente con la moto hace un par de años, en el 2012, y una de las cosas que me ayudó, por ejemplo, a no haberme lastimado más fue saber caer. Eso me lo dieron las artes marciales. Qué bueno eso que tú, ese accidente que tú tuviste, que tú nos contaste, como en ese choque con ese auto, como tú como en la caída, como que tú ibas como calculando la mejor manera de caer, ¿verdad? En realidad ahí está donde uno empieza a entender la esencia del arte. Tú no pensás, o sea, se te viene el auto arriba, es cuestión de segundos, chocas con la moto, salís disparado, y lo más loco de todo esto es que no pensás, o sea, tu cuerpo automáticamente va asumiendo la postura que menos lo lastima, ¿no? Entonces a ese nivel las artes marciales son una herramienta, claro, probablemente porque hace años que la practico, pero de todas maneras es como que hay cosas que se hacen sin mente, ¿no? No pensás, tenés como ese sentido alerta, decir, bueno, estoy en peligro y reacciono, ¿no? De la mejor forma posible. Es como que como que este tipo de disciplinas te conectaran con algún tipo con tu cuerpo, con la parte más primitiva de tu cuerpo, ¿no? Con esa parte que tú decís, refleja, que no piensa, que instintivamente sabe lo que tiene que hacer en el momento preciso, ¿no? No como la mente que siempre dice, ¿y ahora qué hago? Voy para aquí, voy para allá, ¿verdad? Que tanto a veces nos tranca a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es un poco eso, si no me equivoco, ¿verdad?
Probablemente tenga que ver que hay una parte del cerebro del hemisferio derecho que se desarrolla quizás con esto. Si bien sí, yo me lastimé en el accidente, como te digo, estuve 4 meses de muletas y demás, estuve con un ligamento roto, pero también te da esa cuestión de la autodisciplina, decir, bueno, me lastimé, estoy de muletas y hago todo para que mi organismo reaccione de la mejor forma para poder seguir después caminando, entrenando, entendiendo que este tiempo es para mejorar, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que vas descubriendo que internamente tenés otras potencialidades que antes no te dabas cuenta que tenías, y que en las situaciones límite es cuando te das cuenta que realmente las rescatás. Bueno, y por ejemplo en ese entrenamiento que tú has tenido, eh, ¿puedes contar alguna cosa o algunas cosas que tú pensaste que nunca serías nunca ibas a ser capaz de hacer y que pudiste lograr? O no sé si se entiende la pregunta. Cosas que a ti te parecieron que nunca las ibas a poder hacer y que nunca te sentías que no eras capaz de hacerlas, hasta que te mostraron, sí, tú eres capaz de hacer esto. ¿Me explico? No sé si tu pregunta apunta a la parte física o a la parte... nosotros trabajamos mucho el chi, la energía, ¿no? Entonces, si hay una cosa que vas descubriendo es que nunca terminas de aprender. Estás permanentemente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y cuando tú te parece que sabes todo, ¿no? Ahí te das cuenta que no, que siempre hay algo más que puedes aprender. Entonces, en ese sentido, vas dándote cuenta que cada vez vas perfeccionando. Cuanto más practicas, más perfeccionas el arte, más vas mejorando desde algún lugarcito como persona, que eso es lo más importante. Y hay ciertas cosas que se te van desarrollando, ciertos puntos de tu personalidad que creías que no era posible. De repente mejorar la disciplina, mejorar el autocontrol, mejorar las relaciones con los demás, controlar la ira. Creo que en ese punto he descubierto que sí, que hay situaciones en las que yo quizás en otro momento hubiera reaccionado de otra manera. Hoy por hoy entiendo que tengo una forma de reaccionar que no malgasto energía enojándome de repente, que yo personalmente tenía una parte reactiva muy potente, ¿no? Entonces era como que, enseguida saltaba la parte reactiva, y hoy por hoy me doy cuenta que esa energía puedo aprovecharla en otras cosas más positivas, puedo no enojarme porque sí, ¿no? En ese sentido sí, me doy cuenta que he descubierto muchas cosas. Sí, dicen que una de las maneras de ver de comprobar bueno, una disciplina nos ha servido justamente eso, comparar ante las mismas situaciones que estamos pasando ahora, cómo reaccionamos años antes o antes de empezar con este entrenamiento, ¿no? Y uno a veces va viendo, personalmente, me ha ayudado mucho la meditación, y bueno, y también me ha pasado lo mismo frente a diferentes tipos de eventos o de sucesos. También he comprobado que he reaccionado de manera distinta, porque de otra manera quedaría como un decir, bueno, practico esto, pero no sé si me sirvió o si no me sirvió, ¿no? Como que siempre tiene que haber una confrontación con la vida diaria, con la vida de todos los días, ¿verdad? Sí, aparte, por ejemplo, un detalle, ¿no? Quizás tenga que ver también con la parte física. Fíjate que nosotros en todas las artes marciales trabajamos como la simetría del cuerpo, ¿no? Trabajamos del lado izquierdo del mismo modo que del derecho. Si tú aprendes un golpe del lado izquierdo, también lo aprendes del lado derecho, lo mismo con las patadas, lo mismo con todos los movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo empieza a entender que el mismo golpe que da con la mano izquierda lo da con la derecha, el mismo bloqueo que hace con la izquierda lo puede hacer con la derecha. Entonces eso te da una amplitud en un montón de aspectos, ¿no? Que también tiene que ver con lo emocional, no es solamente a nivel físico. Se amplía, hay otro estado de conocimiento del mismo organismo, de la parte física, pero también de la parte interna de uno. Sí, hay como una coordinación de los hemisferios, como se da en el Tai Chi, digo, quienes hemos practicado Tai Chi, por ejemplo, como tú también lo has practicado, sabemos que, por ejemplo, determinados movimientos que lo hacemos muy fluidamente hacia un lado, nos cuesta mucho hacerlos hacia el otro o hacerlo, por ejemplo, si lo estamos haciendo en una dirección, cuando nos cambian de dirección,
ya como que perdemos la brújula, como que somos seres muy estereotipados, y a veces todas estas disciplinas como que nos abren un poco la mente, y y como que nos hacen un poco volver a ese universo circular del que hablaba Luis Alvarado, ¿no? Ese punto que está en medio de la circunferencia y a través del cual nos movemos hacia en todas las direcciones, con la misma fluidez, ¿verdad? Claro, te permite desestructurarte, de algún modo. Ahí está. Sí. Entonces permite que se amplíe la capacidad de adaptación. Sí, sí, lo has dicho en forma muy bien, muy bien, Beatriz, no me salía la palabra. Y bueno, y con respecto a la filosofía de las artes marciales, un poco en su profundidad, este, tú sientes, ¿a qué sientes que apuntan, vamos a decir, en lo más profundo las artes marciales? Digo, ¿cuál sería el objetivo final? Digo, más allá de todo este entrenamiento, ¿cuál es tu sentir al respecto? Mira, nosotros cuando practicamos, por ejemplo, en Jiu-Jitsu, nosotros lo definimos un poco como arte, filosofía y meditación, si se quiere, ¿no? En ese conjunto de cosas que yo te decía que abarcan el cuerpo, la mente, el espíritu, tú encontrás como que a nivel filosófico estás trabajando un método que tiene que ver con la autoindagación, de alguna manera. Es un método de crecimiento personal, porque todo ese trabajo que estás haciendo en un dojo, en el lugar donde tú practicas, dojo le llamamos nosotros para los que no lo practican, al lugar donde practicamos, puede ser un salón, puede ser ¿verdad? Un club, un gimnasio, ese es nuestro dojo. Bueno, en ese lugar, por el solo hecho de trabajar de la forma en que trabajamos, que tiene todo un orden, que tiene un estado de concentración, que tiene un respeto por el compañero, que tiene una disciplina que nos hace cada vez sentir que cuando no podemos siempre hay algo más que podemos hacer. Creo que esa es la parte de la filosofía que nos sirve y que es la aplicable a lo cotidiano después en la vida, ¿no? El respeto hacia los demás. Tú hablaste de dojo, justamente la disciplina que tú practicas en este momento, Jiu-Jitsu, yo no sé si será el caso del Aikido. Bueno, el Aikido tengo entendido que es el único arte marcial en el cual no existe torneos o combates. No sé si es el mismo caso del Jiu-Jitsu también. Claro, nosotros también, o sea, yo por ejemplo cuando hice Kung Fu, bueno, porque la escuela participaba de distintos eventos a niveles de repente latinoamericanos y demás, entonces también me tocó combatir a nivel deportivo, pero por ejemplo cuando yo practico Jiu-Jitsu en el lugar donde lo practico, nosotros trabajamos la esencia del arte, pero no desde el sentido del deporte, no lo hacemos en forma deportiva, lo hacemos a nivel de una práctica grupal que no tiene competencia. Nosotros solo competimos con nosotros mismos, o sea, tratamos de mejorar día a día. Después no tenemos competencia. Cuando estamos practicando con un compañero, aunque digamos, bueno, sin contacto, contacto controlado o con contacto, siempre vamos a estar cuidando al compañero, siempre vamos a estar cuidándonos nosotros. Entonces, a ese nivel, bueno, probablemente lo que se vea muchas veces en los combates, en los torneos, a los ojos de quienes no están acostumbrados a practicarlo, puede parecer bastante violento, pero igualmente así en un torneo, como me tocó a mí en Kung Fu en varias ocasiones, existen reglas. Nosotros sabemos que no vamos a golpear al compañero más allá del lugar donde se marca el golpe, sabemos que tenemos tiempos, que tenemos ritmos, que tenemos siempre que preservar al otro, que tenemos que cuidarnos nosotros. Y cuando practicamos, en este caso que nosotros no hacemos torneos, obviamente sí, nos cuidamos y cuidamos mucho, porque con el tiempo uno va aprendiendo a calcular la distancia, a calcular la potencia del golpe. Entonces todas esas cosas hacen que muy pocas veces se lesione a alguien, ¿no? Puede suceder en un accidente como todo, pero no es el caso, no lo hacemos en forma de competencia ni de lastimar, ¿no? Ahora, esto que te has dicho tú, está todo dentro un poco del marco ideal, ¿no? Porque piensas tú que en todos los torneos, vamos a decir, no hablando de la disciplina y lo que practican ustedes, pero en general todos los torneos de las artes marciales, piensas tú que existe ese respeto, que existe, vamos a decir, ese miramiento, o bueno, o lamentablemente muchas veces
también se buscan medallas o se buscan triunfos, o también existe toda esa competencia del ganar y de golpear al otro, a veces digo mal digo no en cuanto a las artes marciales, sino pero que muchas veces se pueda deformar esa filosofía por parte de quienes lo practican o quienes mal interpretan un torneo. Y bueno, es como en todos los órdenes, ¿no? Siempre hay cosas que a veces se salen de las reglas probablemente. Si tú vas a un lugar donde se practique un arte marcial que tenga en cuenta la esencia del arte, el arte lo que transmite es justamente la no violencia, ¿no? El verdadero arte que se practica como arte. Obviamente que nosotros no tenemos la posibilidad de saber quiénes realmente como instructores tienen en cuenta eso. En general, sí. O sea, quien practica un arte marcial tiene como una formación ya correcta en ese sentido, pero no quita, bueno, que en algunas ocasiones aparezca alguien que no lo tenga en cuenta o que, yo qué sé, no puedo estar no sé si viste la última película de Jackie Chan, Karate Kid, sí, pero que ahí muestra los dos tipos de entrenamiento, el entrenamiento de apegar, a golpear, a matar, no a matar literalmente, pero casi, a derribar al adversario a toda costa, y después el otro entrenamiento que apunta a lo que tú decís, a la esencia, a respetar al adversario, y bueno, capaz que sí, que lamentablemente capaz que existen los dos entrenamientos, ¿verdad? Tú tenés un conocimiento de base, ¿no? Después lo que tú haces con el conocimiento, eso depende del instructor, que es quien instruye, del maestro, si es un maestro, de que el maestro entienda que el alumno también le está enseñando un montón de cosas, y a su vez él pueda llegar desde la esencia del arte al otro y transmitirlo. Pero en esa transmisión del conocimiento no todos lo hacemos de la misma manera, ¿no? Entonces no todos lo recibimos de la misma manera. Hay una forma de aprender, no te estoy diciendo aprender, sino aprender o tomar ese conocimiento, y hay una forma de transmitirlo también. Eso depende de cada uno, depende no solo de la formación, sino que de lo que haga con eso que se le dio, ¿no? No, aparte de la última pregunta, también hay una cosa que también un poco que me ha preocupado a mí, en el sentido de que cuando uno va a practicar un arte marcial, claro, a uno no le preguntan ni códigos morales, ni... Entonces yo a veces me pregunto, si una persona, vamos a decir, que no muy bien intencionada va a practicar un arte marcial, ¿cómo no existe siempre el riesgo de que lo mal use, ¿verdad? Mira, yo lo que te puedo decir por la experiencia que yo tengo de los distintos lugares y de las distintas disciplinas, hay etapas en los entrenamientos en las que, por distintas razones, como pasa en muchos lugares donde se practican distintas cosas, sucede que viene gente, que se va gente, que vienen niños, que se van niños, que viene gente grande, ¿no? Que vienen mujeres, que vienen hombres. Pero el arte marcial tiene la particularidad, no sé si es por su esencia misma, de que se hace como un filtro automático, ¿no? Entonces, lo que realmente no está acorde al arte, de alguna manera se va del lugar. No sé explicarte cuál es la razón, no sé si porque se trabaja desde el chip, si porque se conecta desde otro lugar de la persona, pero siempre me pasó eso, como que la persona que venía con un grado de violencia, bueno, o lograba unirse al grupo y transformar esa situación reactiva de violencia en otra que fuera productiva, o de lo contrario automáticamente se filtraba, a veces hasta se retiraban solos, ¿no? Es como que la propia disciplina te va marcando un territorio que es en cierta forma propio del grupo, se conecta desde otro lugar, y creo que eso hace que lo que no esté acorde al grupo se separe solo. Bueno, es muy lindo esto que estás diciendo, ¿verdad? Muy tranquilizador. Y bueno, no sé si tú tienes algo más para agregar, Beatriz, si no nos estamos despidiendo, te agradecemos mucho la atención, y bueno, nosotros nos despedimos y será Dios mediante hasta el sábado que viene.